y hoy en día esa piedra blanca se llama la piedra negra. Está negra por todos los pecados y errores que ha cometido el humano. Jibril, el mensajero de Dios para los profetas, Israfil, el ángel encargado de la lluvia, y Micael, el ángel encargado de tocar la trompeta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy seguimos con la cronología de las historias de los profetas. Hoy nos toca la segunda parte del profeta Ibrahim. Acordaos de la primera parte en la que dijimos que Ibrahim y Hajar fueron a Egipto y el rey de Egipto intentó hacer daño a Hajar. Después de eso, Hajar y Ibrahim fueron a Palestina, a la tierra bendita. Y acuerdo que dije que el rey de Egipto le dio oro y le dio dinero a Hajar para que se fuese, y le dio una mujer con una esclava, y Hajar le dijo a Ibrahim que se casase con Sara para tener hijos, porque Hajar era anciana y Ibrahim era anciano y no podían tener hijos, y Hajar quería que Ibrahim estuviese feliz, quería que su marido estuviese feliz, y ella sabía que Ibrahim quería un hijo. Entonces le dijo que se casase con Sara para poder tener un hijo. Más tarde, Ibrahim se casó con Hajar, tuvieron su primer hijo, y su hijo se llamó Ismael. Cuando nació Ismael, Hajar estaba un poco celosa porque Sara tenía un hijo y estaba un poquito celosa, y le pidió a Ibrahim acompañarle en su viaje. Después, Dios le dijo a Ibrahim que llevase a Ismael y a Sara a Meca, pero antiguamente era un desierto. Entonces Ibrahim fue a Meca, era desierto, no había nadie viviendo ahí, no había árboles, no había agua, no había comida, nada. Los dejó ahí y se fue. Y Sara empezó a perseguirle, empezó a preguntarle que por qué se iba. Y Ibrahim no dijo nada, y siguió preguntando, Ibrahim no decía nada, y Sara le preguntó: ¿Dios te ha dicho que los dejes aquí? Y Ibrahim dijo que sí, y Sara dijo que se podía ir, que ellos estaban protegidos por Dios. Entonces pasó tiempo, se sacaba la comida, se sacaba el agua, e Ismael empezó a llorar, y Hajar estaba preocupada. Dejó Ismael y empezó a correr entre dos montañas. En la Kaaba, en el día lo que es la Kaaba, a los lados hay como dos montañas, Safa y Marwa. Entonces Sara empezó a correr en Safa, empezó a pedir ayuda, después se iba a Marwa, empezó a pedir ayuda, Safa, Marwa, y así 7 veces. Cuando una pelea de la ciudad de Meca, tenemos que andar o correr 7 veces alrededor de Safa y de Marwa para hacer lo mismo que hizo Sara. Después de esas 7 veces, Sara volvió a donde estaba Ismael, y Dios mandó a Gabriel para que con una de sus alas, los ángeles tienen alas, con una de sus alas le diese la tierra y saliese agua, una fuente de agua. Y el agua que salía de esa fuente no era agua normal, era agua de Zamzam. Y esa fuente sigue abierta hasta hoy en día, y seguirá abierta hasta el día del juicio final. Y el agua de Zamzam es un agua especial, no se da ningún agua que hayas probado en tu vida, y tiene muchos beneficios para la salud. Después empezaron a venir los pájaros, porque los pájaros veían que había agua, empezaron a venir los pájaros, y la gente los peregrinos, los viajeros que pasaban por ahí, la gente empezaba a ver los pájaros que iban a ese sitio, y la gente se empezó a acumular ahí, y empezaron a vivir en Meca, y ahí se fundó la ciudad de Meca. Y después de unos años estaba Ibrahim
yendo de Meca a Palestina, visitando a sus dos mujeres, porque él era muy justo con sus dos mujeres. Y Ismael era ya más grande, ya era un niño, estaba andando, estaba corriendo, estaba jugando. Y una noche Ibrahim soñó que estaba sacrificando a Ismael. Al día siguiente Ibrahim le dijo a Ismael que Dios le había mandado que lo sacrifique, porque Dios ordena a los profetas algunas cosas de varias formas. Puede ser de los sueños o puede ser también del ángel Jibril, que es el mensajero, de Dios para los profetas. Entonces al día siguiente Ibrahim le dijo a Ismael que Dios lo había mandado sacrificarlo. Entonces Ismael le dijo a Ibrahim que lo iba a hacer porque él iba a aceptar cualquier orden de su creador. Entonces ya estaba Ismael. Ibrahim le había puesto la cabeza a Ismael encima de una roca y Ibrahim tenía el cuchillo para matarlo cuando escuchó una voz del cielo que decía que era de Dios, le decía que dejase de Ismael y le daba un borrego, una oveja para sacrificarla a ella. Por eso nosotros los musulmanes tenemos la fiesta del Eid, que en la que tenemos que sacrificar a un borrego, una vaca, y tenemos que regalar la carne a nuestra familia, a los pobres. Más tarde, ya habían pasado unos años, ya un día estaba Ibrahim con Hajar y de repente aparecieron tres hombres que no eran del pueblo, porque Ibrahim conocía a todo el pueblo y la cara de esos hombres no le parecía familiar, no eran del pueblo. Y también se dio cuenta de que tampoco eran viajeros porque no se les notaba ni en la ropa, ni tampoco se les notaba el cansancio, ni el sudor, ni nada. Eran hombres pulcros y tenían vestiduras blancas y súper limpias. Entonces fue como detrás de la casa. Ahí tenía una vaca, la sacrificó, la llevó a la cocina y empezó a cocinar la comida, como 2 o 3 horas ahí cocinando, y después la comida la llevó a la mesa, y después las personas que estaban ahí no comieron nada, eran 3 personas, y los hombres no comieron nada de la comida. Entonces Ibrahim se asustó porque normalmente los beduinos no comían de tu comida y después te iban a engañar o te iban a matar. Tenían como una regla, no comían de tu comida, si aceptaban tu comida como el café o la comida que tú le das, no te podían hacer daño. Entonces Ibrahim se asustó y los 3 hombres le dijeron que se tranquilizase, que ellos eran ángeles. Los ángeles no comen, no beben, son creaciones de Dios, que solo están ahí para adorarlo. Estos tres ángeles eran Jibril, el mensajero de Dios para los profetas, Israfil, el ángel encargado de la lluvia, y Micael, el ángel encargado de tocar la trompeta, del llamado con la trompeta. Esos 3 ángeles le dijeron a Ibrahim que estaban ahí de paso y que iban a ir después al pueblo de Lut. Lut era el sobrino de Ibrahim, que después iban a ir al pueblo de Lut, y Lut también es un profeta. Esa historia la voy a contar después de esta. Y los ángeles dijeron que iban a ir al pueblo de Lut y iban a castigarlo. Ibrahim empezó a preguntarle que sean pacientes con ellos, que a ver si alguien iba a aceptar el Islam, que ahí estaba su familia, estaba Lut, y no quería que les pasase nada. Y los ángeles le dijeron que Lut y su familia iban a ser salvados porque ellos eran musulmanes, pero su esposa no, porque ella no era musulmana. También estaba como Hajar escondida por una esquina,
por el susto de antes. Y después de ese susto se empezó a reír y los ángeles la vieron y Jibril le dijo que tenía una buena noticia para ella y para Ibrahim, que ella y Ibrahim iban a tener un hijo. Entonces Ibrahim se sorprendieron y dijeron que como nosotros, que somos ancianos, Ibrahim tenía como 100 años y Hajar tenía como 90 y algo años, como nosotros que somos ancianos vamos a tener hijos. Y Jibril les dijo que no tenían que perder a tener Dios. Jibril no entendió a lo que se referían Ibrahim y Hajar, porque los ángeles son una creación que son muy serios, no tienen como lo que nosotros llamamos sentido de humor. O por ejemplo, imagínate que mañana tu amigo te dice, pues, tú vas a tener un coche nuevo, tú vas a decir, ¿en serio? ¿Cómo que voy a tener un coche nuevo? Normalmente la gente tiene esa expresión como de sorpresa. Los ángeles no entendieron a Ibrahim y a Hajar, que cuando preguntaron cómo que nosotros vamos a tener hijos, era como una expresión de sorpresa, y los ángeles no lo entendieron porque no, como eran tan serios, no. Ibrahim después de eso Ibrahim empezó a discutir un poco con él sobre el pueblo de Lut, que tengan más paciencia y todo eso. Cuando llegó la hora, los ángeles se fueron, Ibrahim y Hajar se quedaron solos. Después de un tiempo, Ibrahim y Hajar tuvieron su hijo. Le llamaron Jacob y él también iba a ser un profeta. También Dios le dio unos mandatos más importantes de la historia a Ibrahim: construir la Kaaba. Los pilares de la Kaaba ya estaban hechos, porque los pilares de la Kaaba ya los había construido el Temor de Jerusalén, pero Ibrahim iba a construir la Kaaba. Entonces él le dijo a Ismael que le ayudase con las piedras. Ibrahim empezó a recibir y a colocar las piedras. Cuando ya lo había hecho muy alto, cogió una piedra, la puso debajo suya, se montó encima de la piedra y empezó a recibir y colocar. Y hasta hoy en día se ve la marca de los pies de Ibrahim en esa piedra. Hoy en día hay como en la Kaaba, al lado de la Kaaba hay como una casita dorada chiquitita. Dentro de esa casita hay como una piedra rectangular, cuadrada, en la que hay las marcas de los pies de Ibrahim. Son como dos óvalos, son como una marca de, no son como la marca del pie, son como la marca de las sandalias o los zapatos que llevase, y muy degradadas por el tiempo, y se quedaron solo como unos óvalos. Después de construir toda la Kaaba, quedaba solo una esquinita sin roca. Ibrahim le dijo a Ismael que fuese a por una roca, y antes de que llegase Ismael, un ángel del cielo llegó y le dio una roca blanca pura, sin suciedad, a Ibrahim. Era una piedra del paraíso. Y el ángel le dijo a Ibrahim que esa piedra era del paraíso y que era la piedra que le faltaba para ponerla en la esquina. Y la puso en la esquina, y hoy en día esa piedra blanca se llama la piedra negra. Está negra por todos los pecados y errores que ha cometido el humano. Después de construir la Kaaba, Dios le dijo a Ibrahim que hiciese el llamado a todos los musulmanes de la tierra para hacer la peregrinación en Meca, en la Kaaba. Por eso, cuando hacemos la peregrinación, tenemos que dar las vueltas alrededor de la Kaaba. Y ya hemos terminado esta historia. Espero que os haya gustado. Por favor, dadle like y suscribiros para que pueda hacer más historias como estas. Y se ven más.